Dejamos para este último tema la octava receta del fabricante: confiar en Dios y tener esperanza. Pero esta medicina realmente funciona. ¿La religión hace algún bien real en la vida de quienes la practican? El psiquiatra Harold Kane de la Universidad de Duke en los Estados Unidos es uno de los científicos que han estado investigando la relación entre religión y salud. Según él, no hay efecto alguno en decir que se es espiritual y no hacer nada. Para disfrutar de los beneficios de la religión, debemos estar comprometidos con ella. La persona debe asistir a los servicios, ser parte de una comunidad y expresar la fe en el hogar a través de la oración, el culto familiar y el estudio de la Biblia. Las creencias religiosas tienen que influir realmente en la vida para que también influyan en la salud. La participación religiosa reduce el estrés psicológico, lo que disminuye la tasa de acortamiento de los relojes biológicos celulares llamados telómeros. Ellos se acortan en cada división celular y cuando desaparecen las células mueren, lo que causa la degeneración del cuerpo. Esto explica por qué la mayoría de las personas muy religiosas viven un promedio de 7 a 14 años más. Así que la religión solo hará bien si se la practica y si es positiva y centrada en una buena relación con Dios y con el prójimo. Esto nos recuerda lo que dice Santiago 1:27. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. La verdadera religión es práctica y nos hace mejores personas aquí y ahora. Al mismo tiempo, apunta a un futuro de esperanza. La esperanza es la principal emoción en relación con el futuro. Esta cualidad, junto con el optimismo y la capacidad para mantener buenas relaciones, es la mejor prevención contra las enfermedades mentales. La esperanza nos da resistencia a los golpes. Cuando ocurre un desastre natural o una desgracia personal, quienes creen firmemente que hay una solución experimentan una medida adicional de fuerza para recuperarse de las pérdidas materiales y de su propio abatimiento. Explicaba el psicólogo Viktor Frankl que casi todos los sobrevivientes de los campos de concentración nazi se salvaron porque mantuvieron hasta el final la esperanza de ser liberados, porque no aceptaron el pensamiento de que era el final de sus días y se concentraron en la esperanza de ser liberados algún día de ese infierno. Si la esperanza es una condición tan importante e influye en tantas áreas de nuestro presente y futuro, debemos conocer la manera de promoverla. Queremos obsequiarte esta lista de consejos para que tú puedas fortalecer y desarrollar la esperanza. Número 1. Desarrolla pensamientos llenos de esperanza. Al mirar hacia el futuro, esfuérzate por ver buenos resultados y experiencias satisfactorias. Lo que se espera al inicio determina el estado final de las cosas. Y cuando pase por una experiencia positiva, reflexione sobre las cualidades positivas que las hicieron posible. Rechazar los pensamientos negativos sería la otra. Muchos pensamientos pesimistas contienen errores lógicos que tenemos que aprender a combatir. Es necesario aprender a diferenciar entre hechos y sentimientos. Allí radica la diferencia. Pensar en el pasado con tranquilidad. Mire los acontecimientos del pasado sin preocupaciones. Concéntrese especialmente en las cosas agradables y muestre gratitud y aprecio por su experiencia de vida. Al hacer esto, verá el futuro de manera más feliz, pues hay suficientes bendiciones en el pasado como para mirar el futuro con esperanza. Siguiente, cambiar la rutina. Cuando la desesperanza abrume, cambie la rutina de alguna manera. Busque un lugar apartado, respire otro aire y realice nuevas actividades. Invite a conversar a un amigo que no ha visto hace muchos años. Escuche una nueva canción. Y si no guarda el sábado, ¿qué tal comenzar ahora? Estas variaciones renovarán su espíritu hasta el punto de poder mirar el futuro con esperanza.
Por lo tanto, cultivar el optimismo. La esperanza y el optimismo están estrechamente vinculados. Hay dos maneras de interpretar un mismo hecho. En ausencia de datos precisos, es mejor optar por una forma de pensar realista. Todo tiene lados positivos y negativos. Ten en cuenta ambos, evalúa la situación y reúne toda la información disponible. Luego, siéntate, satisfecho con el lado positivo y disfruta de los resultados. Otra más, leer y meditar. Lleva contigo buenos libros que tengan contenido elevado y lecciones de sabiduría profunda. Medita en ello y encontrarás calma y la fuerza para revitalizar su esperanza. Los evangelios y los libros de los Salmos y Proverbios poseen textos inspirados que han sido de apoyo y orientación para fortalecer la esperanza de un sinnúmero de personas. Busca un buen círculo social. La esperanza se ve reforzada por la presencia de personas esperanzadoras y positivas. Esto ejerce una acción beneficiosa. Trata de estar en compañía de los que tienen esperanza y sea amigo de esas personas. Usa tu tiempo en compañía de personas de bien. Ofrece tu ayuda en lo que puedas y serás bien recibido y te sentirás más seguro. Transmitir ánimo y esperanza a los demás. Parte de tu crecimiento personal consiste en reflejar sobre otros tu propia influencia positiva. Al hablar con alguien que está pasando por una situación difícil, anímalo y ayúdalo a hacer frente a la desesperación. Dirige tu atención a otras cosas agradables o neutras hasta que pase la tormenta. Cuida de tu bienestar físico. Mantenerse en forma saludable y satisfecho son condiciones para afrontar el futuro con esperanza. Cuida tu salud conscientemente para que tus pensamientos estén siempre llenos de esperanza. Pon en práctica los consejos que has aprendido en el tema anterior. Anota las características más sobresalientes de la esperanza en el contexto religioso. Se refiere a la esperanza de la salvación. La esperanza religiosa ofrece la solución definitiva al problema del sufrimiento. La salvación eterna se consigue de acuerdo con el plan establecido por Dios mismo. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Es esencial para la supervivencia. En un mundo lleno de injusticia y sufrimiento, necesitamos encontrar refugio en las palabras del salmista, quien ofrece la esperanza en Dios como un medio de sustento vital. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Salmo 27 del 13 al 14. Su obtención requiere algo más que el esfuerzo humano. En el contexto bíblico no es solo el interés y la decisión personal, sino la intervención divina, lo que hace posible el gran don de la esperanza. El apóstol Pablo dice que la verdadera esperanza proviene gratuitamente de Dios, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Proporciona alegría. La esperanza religiosa no se demuestra mediante el sufrimiento y la penitencia. La verdadera esperanza es motivo de alegría, de felicidad y bienestar. Pablo usa esta idea claramente cuando dice: gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento, seamos constantes en la oración. Romanos 12:12. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Permanece hasta el regreso de Jesús la esperanza según la Biblia. Es la culminación del regreso de Cristo a este mundo, un hecho que indicará el final del miedo, de la injusticia y del sufrimiento. Aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Incluye la certeza de la resurrección. La esperanza cristiana anima al creyente a saber que un día resucitará para salvación eterna.
Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16. Se centra en una recompensa perfecta y eterna. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Primera de Pedro del 1, del 3 al 4. Si la esperanza religiosa no es todavía parte de tu vida, trate de tener esta experiencia, estudie y acepte estas promesas como esperanza de salvación y vida eterna. Esta aceptación le proporcionará cambios que darán más sentido a su existencia y una esperanza mucho más completa. El padre Ronald Mellett murió cuando él tenía solo 10 años de edad. La causa fue un ataque al corazón, como consecuencia del consumo de tabaco. Debido a esto, Mellett, todavía un niño, decidió que iba a viajar en el tiempo para salvar a su padre. Más tarde se convirtió en físico, estudió por años en la línea de lo que se consideraba una posibilidad real. En 1973, con 28 años, recibió un doctorado de la Universidad de Pensilvania y fue galardonado por su excelencia en la enseñanza y se convirtió en un profesor de física en la Universidad de Connecticut, siendo apoyado en su investigación por científicos como Steve Hawking y el físico teórico de raíces japonesa Michio Kaku. El mayor problema en el plan de Mellett era una paradoja complicada. En el caso de viajar en el tiempo y hacer que su padre dejara de fumar, se eliminaría la posibilidad de que él, todavía un niño, llegase a ser tan terco como para retroceder en el tiempo, lo cual obviamente significa que no podría haber regresado al pasado. El hecho indiscutible es que el pasado no puede cambiarse. El futuro no nos pertenece. Lo que queda entonces es el presente y lo que hacemos con él. Cuando Laura decidió estudiar la Biblia y conocer a Dios, provocó una reacción en cadena con la que ni siquiera ella podía soñar. La decisión de Laura no podía cambiar el pasado, pero ayudaría a escribir un futuro de esperanza para ella y otras personas. A medida que continuaba sus estudios de la Biblia y profundizaba su relación con Jesús, ella comenzó a sentir un malestar en relación con su padre. Esta vez era algo diferente. Antes, cuando pensaba en el hombre, sentía odio y desprecio. ¿Cómo podía ser tan insensible como para abandonar a su hijita e irse? Pensaba ella. Disfrutar de la vida. ¿Cómo podía ser tan egoísta y no pensar que eso iba a dejarla marcada con profundas huellas? Si no hubiese abandonado a la familia, tal vez la madre de Laura aún viviría, pues no estaría enferma de tanto trabajar para mantener a ambas. La niña asustada no habría sido criada por una tía lejana, ni se habría hundido en los libros y en la carrera con el fin de reprimir el llanto del alma. No se habría convertido en una persona tan terca, ansiosa e intolerante con quienes la rodeaban en el trabajo, el único lugar en el cual todavía tenía algún tipo de relación social. Si el padre no la hubiese abandonado, sin duda, no habría desarrollado una aversión hacia los hombres y hoy podría tener su propia familia, esposo y tal vez hijos. Laura no podía cambiar nada de eso, pero algo podía hacer: perdonar a su padre y reconciliarse con su pasado. Meses antes de descubrir lo que estaba descubriendo, esto sería imposible, pero a partir de los estudios bíblicos, ahora las cosas eran diferentes. Ella era diferente. ¿Acaso no había recibido a su hijo de vuelta el padre del hijo pródigo? Entonces, ¿qué decir de los padres pródigos? ¿No merecen también el perdón? Tenía que hacerlo, por ella y por él. Este sería el primer milagro de una reacción en cadena.
Cuando atravesó la puerta de la casa de reposo, Laura sintió un escalofrío a través de su columna vertebral. El corazón se le aceleró y las manos le comenzaron a sudar. ¿Tendría fuerza? Había pasado muchos años desde la última vez que trató sin éxito de entrar a ese lugar. Con pasos lentos, ella entró en una habitación y se fue acercando a un señor de cabellos blancos, cuerpo encorvado, sentado en una silla de rueda, con la mirada perdida a través de una ventana. Estaba de espalda a ella y no se dio cuenta de su proximidad. Laura se percató de cuán delgado estaba, con la piel casi pegada a los huesos debido al avance del cáncer, una sombra de lo que había sido. Laura hizo una oración en silencio, reunió todas sus fuerzas y dijo casi en un susurro: papá. Esa palabra, esa voz, ¿cuánto tiempo hacía que no las oía? Carlos se esforzó por girar la silla de ruedas, miró directamente a los ojos de la mujer que tenía delante. Hija, ¿eres tú misma? ¿Has venido? Las lágrimas comenzaron a fluir simultáneamente desde los ojos de ambos. No lo vas a creer. En este momento estaba mirando al cielo y me decía a mí mismo: Dios, si existe, dame una prueba de ello. Por favor, tráeme a mi hija aquí antes de que muera. Necesito pedirle perdón a ella. La voz se le quebró. El hombre conocido alguna vez como Carlos, por su fuerza, estatura, Carlos celoso por su determinación, en ese momento parecía un niño indefenso. El padre pródigo estaba humillado, destruido. Se había hecho pródigo y había perdido lo que era más importante. ¿Qué haría el Padre Celestial en mi lugar? Este fue el pensamiento de Laura, y ella no esperó más. De un salto cruzó la distancia que la separaba de su padre. Lo abrazó con fuerza largamente, mientras lágrimas y más lágrimas bañaban su rostro. Papá, Dios existe y solo Él cumplió con tu pedido. Te perdono. Ese fue el segundo milagro. Pero la historia no termina aquí. Cuando Laura fue a trabajar el lunes, todo el mundo pudo ver que había algo diferente en ella. Para empezar, ella entró en la oficina sonriendo, dio los buenos días a cada uno. Luego procedió a llamar uno por uno a su oficina. Al principio nadie entendía nada. Luego llegó el turno de: siéntese, Pablo. ¿Todo bien con usted? Pablo se sentó lentamente en la silla frente a Laura, evaluando cada expresión de su rostro, y pensó: ¿estará enferma? ¿Habrá enloquecido de una vez por todas? Laura, al conversar con Pablo, le expresó sus deseos de que las cosas en la oficina pudiesen mejorar, de mejorar las relaciones entre los empleados, y a su vez se disculpó por aquellas veces en las que ella se había comportado de una forma poco agradable. Pablo estaba sorprendido. Parecía una broma, pero definitivamente no lo era. Esto hizo que el mismo Pablo reflexionara en cuanto a su forma de estar llevando la vida y las cosas con su familia. Esto nos habla del poder que tiene la esperanza, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que nos rodean. La verdadera esperanza transforma vidas y nos prepara para ser bendecidos y a su vez ser un canal de bendición para otros. Gracias por habernos acompañado en este recorrido enfocado en la salud mental, física y espiritual. Bendiciones para ti.